de la sesión. En primer lugar, dejemos unos 5 minutitos, digamos, a saber algo de parte de ustedes. Digamos, en primer lugar, quisiera preguntarles si ustedes tenían alguna idea de lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien me puede decir, digamos, si tenían alguna información ustedes de la Comisión o de la Corte antes de haber empezado esta clase? Se ofrece la palabra. Yo, por mi parte, Ya. esta es la ¿Tu nombre? Camila Repeto. Ah, Gabriela. Esta es la primera vez que escucho sobre la comisión. Ya. Para mí, yo solamente había escuchado sobre la corte por los casos así como que han sonado, por ejemplo, de la jueza que fue... Jueza Tala. Sí, la jueza Tala. Perfecto. Y también había escuchado eso de que resolvían cuando un Estado estaba vulnerando los derechos de alguna persona, pero no sabía sobre la comisión, que esa era como una primera instancia antes de la... Sí. Sí. Bueno, muy importante lo que has dicho, digamos, porque en definitiva muchas veces los periodistas normalmente se equivocan, digamos, cuando dicen, mire, se violaron tales derechos y vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad, digamos, como ustedes han podido constatarlo, de que uno no recurre a la Corte Interamericana, lo que uno presenta es una petición o una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora vamos a ver cómo esta comisión trata esas materias, ¿cierto? Cómo se desarrolla el procedimiento ante la comisión, y después vamos a ver si el caso llega, como llega en algunas oportunidades, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando no se logra, ¿cierto?, que las recomendaciones que formula la comisión sean acatadas por los Estados partes. Y por lo tanto, si los Estados partes no acatan las recomendaciones que emanan de la comisión, en ese caso, ¿cierto?, la comisión pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero quien pasa el caso a la Corte Interamericana no son las personas, sino que la Comisión Interamericana, ante el incumplimiento de las recomendaciones que ella formula al Estado parte respecto a la petición que está en tramitación. Bueno, ya hemos visto en este sentido, ¿cierto?, que vamos a tener, ¿cierto?, un caso dado, ¿cierto?, por la presentación de una petición que debe cumplir con la serie de requisitos que ya también hemos señalado, al igual que un recurso de protección o un recurso de amparo en el plano del derecho interno. Los requisitos son más o menos similares, con la diferencia de que estamos ante un organismo internacional y no ante un tribunal de carácter nacional, y que la comisión no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano prejudicial, ¿cierto? Está antes para resolver el problema, y si logra resolver el problema con la recomendación que ella formula, en definitiva no va a pasar a la instancia jurisdiccional internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya tenemos la petición, ¿no? Y a su vez, peticiones, ¿cierto?, que se formulan ante la Comisión Interamericana, o las comunicaciones que se formulan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión también, ¿no es cierto?, determina su admisibilidad, al igual que un recurso de protección, por ejemplo, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ¿cuáles son los requisitos para que sea admisible la petición y pueda ser tramitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para que sea admisible, debe conformarse,
¿cierto?, a los artículos 44 y 45, ¿cierto?, y del reglamento, y aquí lo que se plantea es que en primer lugar, ¿cierto?, la petición haya sido interpuesta, ¿cierto?, luego de haberse agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente aceptados. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que por lo tanto la Comisión exige, ¿cierto?, que se hayan agotado las acciones y recursos internos de carácter jurisdiccional para, ¿cierto?, poder recurrir al sistema interamericano. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, ¿cierto? La Comisión es un órgano coadyuvante o complementario, ¿cierto?, y por lo tanto solo opera, ¿cierto?, una vez que se han agotado las instancias jurisdiccionales internas. Lo que quiere el sistema interamericano es que los propios tribunales internos resuelvan los problemas, ¿cierto?, y solo cuando ellos no son capaces o no tienen, ¿cierto?, la capacidad de hacerlo, el caso pasa al sistema interamericano. Bueno, por lo tanto, el que se hayan agotado los recursos internos es un primer aspecto importante para que la petición o la queja sea admisible. Luego de ello, debe también presentarse dentro del plazo, ¿cierto? Y aquí ya sabemos que el plazo es de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado de sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva en el ámbito del derecho interno o, ¿cierto?, en definitiva, si no existe instancia, ¿cierto?, más o menos dentro de los 6 meses desde que los hechos se produjeron y causaron, en este sentido, la vulneración de los derechos humanos de la persona afectada. Por lo tanto, nunca se puede presentar, ¿cierto?, después de los 6 meses. Por lo tanto, debe presentarse dentro del plazo de 6 meses desde que se produjeron los hechos o desde que se fue notificada a la persona de la decisión definitiva, ¿cierto?, por parte del órgano jurisdiccional interno. A su vez, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que en este sentido, ¿cierto?, la petición no se puede formular si previamente ha sido sometido a otro procedimiento de arreglo internacional, como puede ser ante el sistema, ¿cierto?, de lo que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde también se pueden presentar peticiones, ¿cierto? Por lo tanto, si está ante el sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, no se puede presentar el caso, ¿cierto?, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y el cuarto aspecto es que en el caso del artículo 44, la petición debe contener el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas que sean los representantes legales de la entidad no gubernamental que sometió la petición, ¿cierto?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 4 requisitos son indispensables para que el caso sea admitido ante, ¿cierto?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, cabe señalar, ¿cierto?, que lo que son los párrafos de los incisos 1A y 1B del artículo que hemos analizado, ¿cierto?, no se van a aplicar cuando no exista en la legislación interna del Estado y que se trata del debido proceso legal para la protección del o de los derechos que han sido violados, ¿cierto? Y desde este punto de vista, por lo tanto, ello no va a ser necesario. También cuando no se haya permitido al presunto lesionado de sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o no se hayan podido agotar, digamos, ya que la persona fue impedida de
tomar los recursos que son de carácter obligatorio en la jurisdicción interna. Y, en tercer lugar, cuando hay un retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos por la jurisdicción interna. En tales casos, por lo tanto, no va a ser necesario agotar los recursos internos y, por lo tanto, en esos casos, la comisión va a analizar la situación, digamos, sin necesidad de que se hayan agotado los recursos internos ante la jurisdicción nacional. Señalado ello, podemos también decir que el artículo 30 del reglamento de la comisión también regula en este sentido el hecho de que la comisión, a través de la Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos previstos, ¿cierto?, en el reglamento, y a tal efecto transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión. Vale decir, una vez que ya ha sido declarado admisible el recurso, ¿cierto?, o la petición, en definitiva la comisión va a transmitir al Estado afectado, que es el Estado que se considera que ha vulnerado los derechos de las personas, ¿cierto?, la parte pertinente de la petición, y al mismo tiempo le va a solicitar información a dicho Estado, ¿cierto?, para tener, ¿cierto?, también la versión del Estado, ¿cierto?, que es el acusado ante la comisión. El Estado, a su vez, va a presentar la respuesta a lo que le ha sido solicitado por la comisión dentro del plazo de 3 meses contado desde la fecha de transmisión. Por lo tanto, el Estado tiene 3 meses para responder a la comisión sobre lo que le solicita como información y también para responder, ¿cierto?, respecto de la acusación que le ha sido formulada. A su vez, la Secretaría Ejecutiva va a evaluar eventuales solicitudes de prórroga de dicho plazo de 3 meses, siempre y cuando estén debidamente fundadas. Sin embargo, no va a conceder la comisión prórrogas que excedan de 4 meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado. Por lo tanto, con el plazo de 3 meses puede la comisión prorrogar hasta por 1 mes más, ¿cierto? En este sentido, el tiempo que le da al Estado, siempre que esté debidamente fundada la petición, ¿cierto?, por parte de dicho Estado. Y por lo tanto, el Estado va a poder tener hasta un máximo de 4 meses, ¿cierto?, a contar de la fecha de transmisión, ¿cierto?, que le formuló la comisión para responder a la acusación como al mismo tiempo a la solicitud de antecedentes que le pida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, en caso de gravedad y urgencia, o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentra en peligro real e inminente, la comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeditos. Cabe además agregar en esta perspectiva que antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la comisión también podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo que establece el capítulo 6 del reglamento de la Comisión también Interamericana. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán ser presentados desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes de la petición al Estado y antes de que la comisión adopte su decisión sobre admisibilidad. A su vez, en los casos previstos en el inciso 4, la comisión podrá solicitar que el Estado presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. La respuesta y observación del Estado
deben ser enviadas dentro de un plazo razonable fijado por la comisión al considerar las circunstancias de cada caso concreto. Digamos también que una vez que el artículo 34 del reglamento de la comisión regula otras posibles causales de inadmisibilidad, precisando que la comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando no exponga hechos que caractericen una violación de derechos o que se refiere a los cuales se refiere el artículo 27 del presente reglamento. Obviamente, si una petición no se refiere a vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos de la persona por parte del Estado, en definitiva, la petición o queja va a ser declarada también inadmisible. O cuando la petición que se formula no tenga, ¿cierto?, una adecuada fundamentación, parece sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte la exposición del propio peticionario o de la presentación que haga el Estado al respecto. Y al mismo tiempo, la inadmisibilidad o improcedencia también pueden resultar de una información o prueba sobreviniente presentada a la respectiva comisión. A su vez, el artículo 47 de la Convención Americana regula la declaración de inadmisibilidad, determinando que la comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 o 45 cuando falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46 o cuando no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados en este sentido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, también será inadmisible cuando resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación, o sea totalmente improcedente, o cuando sea sustancialmente la reproducción de una petición o comunicación anterior ya examinada por la comisión o por otro órgano internacional. A su vez, el artículo 36 del reglamento de la comisión regula la decisión sobre admisibilidad en los siguientes términos. Una vez consideradas las posiciones de las partes, la comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto, los informes de admisibilidad o inadmisibilidad serán públicos y la comisión los incluirá en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A su vez, con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo de dicho caso. La adopción del informe de admisibilidad no prejuzga sobre el fondo del caso sobre el cual va a resolver la sentencia en este sentido, no la sentencia, sino que la recomendación que formule al final la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, en circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información a las partes de acuerdo con lo que dispone el artículo 30 del reglamento, la Comisión podrá abrir el caso, pero diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. La decisión será adoptada a través de una resolución fundada que incluirá un análisis de las circunstancias excepcionales. Y estas circunstancias excepcionales que tomará en cuenta incluirán las siguientes posibles. Cuando la consideración sobre la aplicabilidad de una posible excepción al requisito de agotamiento de los recursos internos estuviera inextricablemente unida al fondo del asunto. O en casos de gravedad y urgencia,
o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentra en peligro inminente, o cuando el transcurso del tiempo pueda impedir que la decisión de la comisión pueda tener algún efecto útil respecto del caso. Por otra parte, cuando la comisión proceda de conformidad con el artículo 30.7 del reglamento, abrirá un caso e informará a las partes por escrito que ha diferido el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, hay casos cuando hay situaciones excepcionales en las cuales la admisibilidad no es resuelta al inicio del procedimiento, sino que cuando se resuelve sobre el fondo de la petición que ha sido formulada a la Comisión Interamericana. Veamos el procedimiento ante la comisión. La comisión, conforme al artículo 48, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la Convención, procede en los siguientes términos. En primer lugar, si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará, como ya lo hemos visto, información al gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación que ha sido formulada. A su vez, nos vamos a encontrar que recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado, sin que ésta sea respondida, vamos a encontrarnos que la comisión tendrá que adoptar las decisiones correspondientes. Por otra parte, podrá también declarar la verificación si existe o subsisten motivos de la petición o comunicación, de no existir o subsistir los motivos, mandará que se archive el respectivo expediente. Si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la comisión realizará con conocimiento de las partes un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará y los estados interesados le proporcionarán todas las facilidades que sean necesarias. A su vez, podrá pedir a los estados interesados la comisión cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que puedan presentar los interesados. A su vez, se pondrá a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta convención. Por lo tanto, en este sentido, la comisión tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tratar, ¿cierto?, que las partes se pongan de acuerdo y logren una solución amistosa. Si el Estado y los interesados llegan a una solución amistosa, por lo tanto, la comisión hará las recomendaciones respectivas para que sean cumplidas por parte del Estado que fue en este sentido inculpado de la violación de derechos. Sin embargo, también en casos graves y urgentes puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de la petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Y eso requiere, por lo tanto, una tramitación expresa. A su vez, el artículo 49 determina que si se ha llegado a una solución amistosa, con arreglo al artículo 48, la comisión redactará un informe
que será transmitido al peticionario y a los estados partes en la convención y comunicado después para su publicación al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución que se logró en la solución amistosa. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible sobre este acuerdo. A su vez, el artículo 50 de la Convención Americana establece que de no llegarse a una solución y dentro del plazo que fije el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa en todo o en parte la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos puede agregar a dicho informe su opinión por separado. También podrá agregar el informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud también del artículo 48 del reglamento de la Comisión. El informe va a ser transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. Al transmitir este informe, la Comisión puede formular ya las proposiciones y recomendaciones que juzgue ella adecuadas para su cumplimiento por parte del Estado afectado. A su vez, el artículo 37 del reglamento va a señalar en materia de procedimiento sobre el fondo respecto a la petición formulada los siguientes aspectos. Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de 4 meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Las partes pertinentes y esas observaciones serán transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente sus observaciones dentro del plazo que ya hemos señalado de los 4 meses correspondientes. A su vez, la Secretaría Ejecutiva va a evaluar las solicitudes de prórroga de los plazos mencionados, el inciso precedente, que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de 6 meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de observaciones a cada parte. En caso de gravedad y urgencia, o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentra en peligro real e inminente, y una vez ya abierto el caso, la Comisión podrá solicitar a las partes que envíen sus observaciones adicionales sobre el fondo dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. En este sentido, la Comisión puede reducir el plazo de los 4 meses que estaba inicialmente indicado. A su vez, antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, la Comisión va a fijar un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa que prevé el artículo 40 del reglamento. En los supuestos previstos en el artículo 30.7 y en el inciso anterior, la Comisión solicitará que las partes se manifiesten de manera más expedita que sea posible, y asimismo la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales por escrito. Si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la Comisión podrá convocar a las partes a una audiencia conforme a lo establecido en el capítulo 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 39 del reglamento posibilita que la Comisión realice una investigación in loco. ¿Qué implica una investigación in loco? Sea una investigación que se realice, ¿cierto?, en el territorio del Estado donde se produjo la violación del derecho.
Si lo considera necesario y conveniente, la comisión, por lo tanto, podrá realizar esa investigación en loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes que sean proporcionadas por el Estado en cuestión. En casos graves y urgentes, la comisión podrá realizar una investigación in loco previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Podemos también agregar en esta perspectiva que la comisión podrá delegar en uno o más de sus miembros la recepción de prueba testimonial conforme a las reglas establecidas en el artículo 65 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, conforme al artículo 40 del reglamento, se va a regular también el procedimiento de solución amistosa. La comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención, en la Declaración Americana o en otros instrumentos que sean aplicables. El procedimiento de solución amistosa se inicia y continuará con base en el consentimiento de las partes. Cuando lo considere necesario, la comisión podrá encomendar a una o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las partes. La comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía o alguna de las partes no consiente en su aplicación y por lo tanto decide no continuar en él o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos. En tal caso, por lo tanto, continuará el procedimiento, ¿cierto? Y por lo tanto la comisión aprobará un informe con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, ¿cierto? Lo transmitirá a las partes y lo publicará cuando se haya llegado a la solución amistosa, y antes de aprobar dicho informe de solución amistosa, la comisión verificará si la víctima de la presunta violación o en su caso sus derechohabientes han dado su consentimiento en el acuerdo de solución amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención, en la Declaración o en los otros instrumentos aplicables. De no llegarse a la solución amistosa, la comisión proseguirá con el trámite de la petición que hizo, ¿cierto?, quien se considera afectado, ¿cierto?, por el Estado en la vulneración de sus derechos. Así, el artículo 51 de la Convención, en su numeral primero, establece que si en el plazo de 3 meses a partir de la remisión a los estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. A su vez, el numeral segundo del mismo artículo 51 precisa que la comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Y a su vez, el numeral tercero de este artículo 51 determina que transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá por la mayoría absoluta de votos de sus miembros si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y se publicará o no su respectivo informe. A su vez, el artículo 45 del reglamento
¿cierto? En definitiva, regula también estos aspectos, señalando que si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de conformidad con el artículo 62 de la Convención y la Comisión considera que no se ha cumplido la recomendación del informe aprobado de acuerdo con el artículo 50 del referido instrumento, someterá el caso a la Corte, salva por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, hay un procedimiento completo que se desarrolla ante la Comisión, en el cual existe la posibilidad de una solución amistosa. Si esa perspectiva de solución amistosa no se concreta, en definitiva la Comisión sigue adelante con el procedimiento y lo concluye con un informe, ¿no?, que a su vez va a tener recomendaciones que envía al Estado, ¿no?, infractor o posible infractor, ¿cierto?, de los derechos humanos, y si éste no contesta dentro del plazo que ya se ha determinado, en definitiva la Comisión emite un informe definitivo, ¿cierto?, y eventualmente puede pasar el caso, ¿cierto?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, para resolver la materia, ¿no? Y en este sentido, vamos a encontrarnos que la Comisión considerará fundamentalmente en la emisión de ese informe la obtención de justicia en el caso particular fundado en los siguientes elementos. Primero, la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema y el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los estados respectivos que se consideran vulneradores de los derechos respectivamente. Podemos, por lo tanto, señalar también que de acuerdo al artículo 62, numeral primero, todo Estado o parte puede en el momento del depósito del instrumento de ratificación o adhesión a la Convención o en cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención. Por lo tanto, la Comisión puede pasar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado, ¿no?, al cual se le ha hecho la recomendación y no la ha cumplido, ¿no?, haya ratificado, ¿no?, la competencia de la Corte Interamericana para conocer y resolver, ¿no?, de los asuntos respectivos. Podemos decir, además, que conforme a lo que termina el artículo 62, numeral tercero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ya sea por declaración especial, ¿no es cierto?, como se indica en los incisos anteriores, o por convención también especial sobre esta materia. Y así llegamos, por lo tanto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a partir de la hipótesis de que la recomendación que emitió la Comisión Interamericana no fue cumplida dentro del plazo razonable previsto para ello, y la Comisión decide presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado, ¿cierto?, afectado es un Estado que ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, como órgano jurisdiccional cuyas sentencias constituyen obligación de resultado obligatorio para los Estados partes. Y así, conforme al artículo 61 de la Convención,
solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. La verdad es que ha sido siempre la Comisión quien presenta los casos a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, como ya hemos señalado también en el caso de la Comisión, es necesario que se hayan agotado todos los procedimientos que están previstos en los artículos 48 a 50 de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte, al mismo tiempo, tiene competencia para determinar a través de su sentencia, a su vez, medidas de reparación integral. De acuerdo al artículo 63, numeral primero de la Convención, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en la Convención, la Corte dispondrá que se garantiza al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Podrá disponer, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La Corte Interamericana, en sus sentencias condenatorias de un Estado parte por vulneración de derechos humanos, va a establecer siempre medidas de reparación integral del daño causado, para lo cual está expresamente habilitado por el artículo 63, número 1 de la Convención Americana. Cabe señalar que en el sistema interamericano, para que una persona pueda ser objeto de reparaciones, previamente debe haber sido declarado por la Corte Interamericana como víctima de un derecho sustantivo en una sentencia. Cabe, por otra parte, agregar que por lo general en toda sentencia de la Corte Interamericana hay un capítulo referente a reparaciones. En este se recogen las principales peticiones de la víctima y de la Comisión Interamericana en relación a las medidas de reparación que solicitan y sus fundamentos, como asimismo las observaciones y argumentos del Estado parte acusado sobre la procedencia de tales reparaciones, determinando finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuáles son las reparaciones que deberá concretar el Estado acusado y condenado. Señalado ello, ¿cierto?, podemos decir que un Estado que ha vulnerado derechos humanos tiene la obligación jurídico-convencional de poner término a dicha violación y borrar las consecuencias de manera de restablecer a las personas afectadas en lo posible en la situación anterior a dicha violación. Eso implica reparación integral o restitutio in integrum, como se señala en el derecho, ¿cierto?, internacional. Como asimismo debe adoptar todas las medidas para evitar a su vez la repetición del ilícito cometido por dicho Estado. Podemos hacer un pequeño análisis de la clasificación de las medidas de reparación que puede adoptar la Corte Interamericana en sus sentencias. Podemos clasificar las medidas de reparación en medidas que se denominan de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, medidas de investigación y de sanción de los responsables cuando corresponda, con medidas de indemnización y medidas de no repetición, ¿cierto?, que también puede adoptar en este sentido la Corte. ¿Qué son las medidas de restitución? Las medidas de restitución son aquellas a través de las cuales se busca volver, ¿cierto?, a la persona afectada a la situación anterior a la vulneración de los derechos de las víctimas por parte del Estado. Por ejemplo, si fue, ¿cierto?, privada de libertad en forma arbitraria o ilegal, el restablecimiento
de su libertad. Si se le han confiscado bienes por parte del Estado ilegalmente, la devolución de los bienes que le fueron confiscados. Si ha sido embargado, el levantamiento de los embargos y la prohibición de enajenación de bienes. Regreso al lugar de residencia habitual, si ha sido desplazado del lugar donde habitaba normalmente, ¿cierto? La medida va a ser el regreso al lugar desde el cual fue desplazado. El reintegro al cargo, si es que fue destituido arbitrariamente o ilegalmente de un cargo, o eventualmente si el Estado ha emitido una sentencia, ¿no?, que en definitiva como tal es vulneradora de derechos fundamentales, ¿cierto?, derechos humanos, la Corte puede ordenar también el dejar sin efecto la sentencia condenatoria. Porque efectivamente, si la sentencia condenatoria de la persona es el hecho que causa la violación del derecho, obviamente, si vamos a tomar medidas de restitución, la medida de restitución implica dejar sin efecto la sentencia condenatoria o los efectos que la sentencia condenatoria, ¿no?, lleva aparejada. Y así podemos pasar al segundo tipo de medidas de reparación, que son las medidas de rehabilitación. Estas medidas de rehabilitación son las que tienen por objeto conceder determinadas prestaciones gratuitas por parte del Estado infractor a las víctimas de la vulneración de sus derechos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la persona va a tener una medida de rehabilitación cuando en definitiva eventualmente la persona fue objeto de una tortura, digamos. En el fondo la Corte ordena la asistencia médica, quirúrgica, psiquiátrica o psicológica durante el tiempo que sea necesario para rehabilitar, ¿cierto?, a la persona que fue objeto de esa tortura. También puede adoptarse como medida de rehabilitación el otorgamiento de becas de estudio, ¿cierto?, cuando se trata de personas jóvenes que fueron afectadas, ¿cierto?, en sus estudios por la violación de sus derechos por parte del Estado. La provisión de medicamentos cuando ellos sean necesarios, ¿no?, o la provisión de una determinada suma de dinero que le permita adquirir servicios si la víctima o sus familiares ya no residen en el respectivo estado y por lo tanto en otro estado deben, ¿cierto?, tener los servicios respectivos para rehabilitarse. En tercer lugar, vamos a encontrar las medidas de satisfacción. ¿Cuáles son estas medidas de reparación de satisfacción? Son aquellas que buscan revertir el daño causado por el incumplimiento del Estado parte de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos convencionales. Entre ellos se encuentra el reconocimiento de responsabilidad en actos públicos. En Chile, en varias sentencias, la Corte Interamericana ha ordenado, ¿cierto?, que, ¿cierto?, en espacios públicos el Estado reconozca su responsabilidad en la violación de derechos de determinadas personas. La publicación y difusión de la sentencia, normalmente, ¿cierto?, la Corte ordena, ¿cierto?, como medida de reparación la publicación y difusión de la sentencia que determina la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos. También en el caso, por ejemplo, de desaparecidos, la Corte puede ordenar también medidas de conmemoración de las víctimas, como a través de el erigir monumentos, placas, nombres de calles, plazas u otros lugares, y también mediante el establecimiento de becas o cursos con el nombre de la víctima de la violación de los derechos respectivos.
Luego tenemos las medidas de investigación y sanción en el caso pertinente. Se trata de medidas de reparación mediante las cuales se ordena una investigación efectiva de los hechos que afectaron a las víctimas, que en el caso que corresponda se presente la acusación y finalmente la sanción de los responsables respectivos. Es así, por lo tanto, en este caso, la medida de investigar y de sancionar, en su caso, es una obligación de medios y no una obligación de resultados, ya que en definitiva se trata de investigar y determinar, por lo tanto, si hay o no responsabilidad por parte de quien ha sido acusado, y si hay responsabilidad, ¿cierto?, el de sancionarlo como corresponde de acuerdo, ¿cierto?, a el ordenamiento jurídico respectivo. En este caso, esta obligación lo que busca es evitar la impunidad total o parcial en que se encuentra un respectivo caso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de lo que en nuestro país en algunas situaciones se dio, como es la aplicación del decreto ley de amnistía. En tales casos, la Corte afirmó que el decreto ley de amnistía no era aplicable para situaciones de delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos, y por lo tanto que el Estado debía dejar sin efecto la sentencia que había dado lugar a la amnistía en el caso respectivo. Y así, por lo tanto, se obligó, ¿cierto?, en algunos casos al Estado de Chile, ¿cierto?, a realizar la investigación, a determinar los responsables, ¿cierto?, y a sancionar los correspondientes al delito que había cometido. Un caso en este sentido es el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, ¿cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ponerles un ejemplo en tal perspectiva. A su vez, la Corte también puede ordenar medidas de no repetición. Esto tiene por objeto evitar que el Estado parte mantenga un contexto que posibilite la violación de derechos humanos o que permita la reiteración de conductas que llevaron al litigio, adecuando, por lo tanto, las normas internas del Estado, la adopción, además de políticas públicas y las actuaciones de las autoridades y funcionarios respecto del aseguramiento y garantía de los derechos que se encuentran, ¿cierto?, asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos. También podemos señalar algunos ejemplos en esta materia. Por ejemplo, si los jueces han dictado sentencias, digamos, violadoras de derechos fundamentales, en tal caso, ¿cierto?, la realización de cursos a esos jueces y funcionarios para que no vuelvan a repetir los mismos hechos y las mismas sentencias. O la capacitación de funcionarios públicos, cuando estos funcionarios públicos, a través de su conducta, hayan violado, ¿cierto?, derechos fundamentales. O, a su vez, las adecuaciones normativas internas del Estado que ésta debe realizar. Por ejemplo, en el primer caso que conoció la Corte Interamericana en la realidad chilena, es el caso La Última Tentación de Cristo, ¿cierto?, la Corte Interamericana ordenó la modificación de la Constitución chilena en el artículo 19, número 12 de la Constitución, en su último inciso, que establecía la censura cinematográfica para adultos. Y en definitiva, ¿cierto?, ello obligó al Estado de Chile a modificar la propia Constitución del Estado para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, también podemos encontrarnos con las medidas de indemnización. Estas tienen por objeto compensar, ¿cierto?, desde un punto de vista económico a
las víctimas de la violación de los derechos humanos o a sus familiares, si estos no existieran, ¿cierto? Y esta indemnización debe cubrir tanto el daño emergente como el lucro cesante y el daño al patrimonio familiar. Además, la Corte también puede ordenar que el Estado pague las costas del procedimiento y también el reintegro de los gastos en que hayan incurrido la parte para poder llegar a obtener la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, el artículo 63.1 de la acción entrega también a la Corte un amplio ámbito de acción como acción integral, agregando a las indemnizaciones otras medidas de reparación, como ya hemos visto, ¿no? Y el restablecer el goce de los derechos conculcados, ¿no? Y todo ello en base a la propia Convención Americana y principios generales del derecho internacional, ¿no? Agreguemos también que la medida de dejar sin efecto una sentencia nacional constituye una reparación adecuada, ya que repara o elimina una causa del perjuicio en los derechos de la víctima, ¿no? Como además ha reconocido la doctrina en el ámbito internacional y también como en este sentido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que tiene una equivalencia en la reparación del perjuicio. Por lo tanto, lo que causó el perjuicio, lo que causó la violación del derecho, era la sentencia y por lo tanto el dejar sin efecto la sentencia o privar de efecto a la sentencia genera la reparación adecuada del juicio, a ordenar y además, digamos, en otros casos también el dejar sin efectos jurídicos las sentencias emitidas por los tribunales nacionales, ¿cierto? Y por lo tanto reparar el daño, ¿cierto?, efectuado a través de esa sentencia. Es lo que ocurrió también en el caso de la jueza Atala, ¿cierto? Ocurrió también en el caso de los Loncos, el denominado caso Norín Catrimán y otros versus Chile, ¿cierto?, para solo señalar algunos ejemplos en esta perspectiva. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en el legítimo ejercicio de su competencia cuando ordena dejar sin efectos jurídicos sentencia a los Estados partes. Así, por lo tanto, un número significativo de sentencias de la Corte Interamericana han ordenado a los Estados partes dejar sin efecto sentencias que han sido la causa de la violación de derechos asegurados y garantizados por la Convención a las víctimas, ¿cierto?, de dichas sentencias. Cabe también señalar que la Corte Interamericana tiene competencias para adoptar medidas provisionales. La Corte, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes, y si se trata de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, la Corte va a poder actuar a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, para que, en definitiva, el Estado no realice actos o no omita actos, digamos, que en definitiva pueden ser, ¿cierto?, necesarios para que no se produzcan daños irreparables para las personas que han presentado, ¿cierto?, la petición y que está en conocimiento ya sea de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si pasamos al fallo de la Corte, podemos decir que
el artículo 66 de la Convención Americana dispone que el fallo de la Corte será motivado y que este fallo, en esta perspectiva, si no corresponde a la unanimidad de los jueces, cualquiera de los jueces de la Corte pueden, ¿cierto?, hacer presente su opinión disidente o su opinión individual. Por lo tanto, el fallo, ¿cierto?, cuando no es unánime, tiene los votos, ¿cierto?, disidentes o concurrentes, ¿cierto?, según sea el caso, de los jueces que no están plenamente de acuerdo con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 16 del reglamento de la Corte determina que la presidencia someterá los asuntos a votación punto por punto y por lo tanto el voto de cada juez será afirmativo o negativo. En este caso, en la Corte Interamericana, los jueces no pueden abstenerse y por lo tanto solo apoyar o negar, ¿cierto?, en definitiva, la existencia de un punto de vulneración de derechos. Los votos se emiten en el orden inverso al sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del Estatuto. A su vez, las decisiones de la Corte se toman por mayoría de los jueces presentes en el momento de la votación y en el caso de que pudiera producirse un empate, va a decidir el voto del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, podemos señalar que de acuerdo con el artículo 67 de la Corte, ¿no?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Por lo tanto, no hay recursos, ¿cierto?, ante la decisión, ¿cierto?, jurisdiccional de la Corte, la cual es definitiva e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo podrá interpretar a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la notificación del fallo. Pero lo que hace la Corte es solo la interpretación del fallo, que es inapelable y definitivo. A su vez, los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que ellos sean parte, conforme dispone el numeral primero del artículo 68. La misma disposición en su numeral segundo establece que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de las sentencias contra el Estado. Y finalmente, el artículo 69 determina que el fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la respectiva convención. Por último, podemos decir que la objeción del Estado que pudiera realizar con el propósito de afectar la competencia de la Corte no produce ningún efecto jurídico en la medida que en cualquier circunstancia la Corte retiene la competencia por ser maestra de su propia jurisdicción. Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es inadmisible subordinar el mecanismo que está dado, la competencia de la Corte para resolver los casos de derechos humanos, a restricciones que hagan inoperante la función jurisdiccional de la Corte y por lo tanto el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, digamos que las sentencias de la Corte Interamericana, como sentencias emanadas de un tribunal internacional o transnacional, son de obligatorio cumplimiento por los Estados partes y se deben ejecutar directamente por y en el Estado concernido
evidentemente sin que haga falta para ello ningún procedimiento de pase en el derecho interno o ningún exequatur, porque no se trata de un tribunal extranjero, sino de un tribunal internacional. Señalemos también en tal perspectiva, ¿cierto?, que hay un conjunto de reglas de procedimiento para llevar a cabo los casos contenciosos ante la Corte Interamericana, pero ellos los analizaremos ya en la sesión del día de mañana. Por lo tanto, vamos a quedar hasta aquí y antes de terminar, nuevamente vamos a hacer la consulta de si hay dudas, comentarios, ¿no?, que en definitiva, ¿no?, ustedes pueden, ¿no?, presentar para explicarles algo que no les haya quedado suficientemente claro. Preguntas, dudas, comentarios, situaciones que ustedes quisieran presentar o comentar. Bien, si no hay dudas, comentarios, alguna cosa que ustedes quieran presentar, cerramos la sesión de hoy y nos vemos mañana nuevamente a las 9:40 para terminar de analizar, ¿cierto?, lo que es el amparo interamericano, ¿cierto?, que es conocido en una primera etapa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como hemos visto, y ya completamos, ¿cierto?, su análisis, y ello sigue por, ¿cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual ya hemos visto los aspectos centrales, y mañana veremos el procedimiento de los casos contenciosos, ¿cierto?, para resolver el amparo interamericano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con esto terminaremos el análisis del amparo interamericano. Quedamos hasta aquí por hoy día, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana a las 9:40. Muchas gracias y buen día de lo que queda.